Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar reunidos nuevamente en esta clase de Escuela de Formación Cristiana. Gracias al Señor porque hoy lo vamos a hacer de esta manera, un poquito diferente a como lo hemos venido haciendo últimamente, solamente por medio del WhatsApp. En esta ocasión estoy grabando la clase para que ustedes la puedan tomar de corrido, toda la clase. Yo espero en Dios que esto funcione para todo el grupo. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo nuevamente en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos alrededor de ti. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos para aprender de tu palabra, para aprender de las cosas tuyas. Yo te agradezco, Señor, por cada una de las hermanas y cada uno de los hermanos que se están uniendo a este grupo de catecúmenos. Gracias, Padre, por sus vidas. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que tú les hables, que tú me hables a mí también por medio del tema que vamos a revisar el día de hoy. Permite que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe y el que nos lleve a toda verdad. Señor, ponemos esta clase en tus manos preciosas, ponemos estos medios que estamos utilizando también en tus manos, sabiendo que todo lo que tú has hecho, Señor, es para tu gloria y es para la extensión de tu reino. Así que usa esta tecnología también, Señor, usa estos medios que estamos utilizando el día de hoy. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido ya el primer módulo de nuestro curso de catecúmenos, que tiene que ver con los temas de salvación y conversión, que son temas básicos en la vida cristiana. Bueno, con eso comienza la vida cristiana realmente, cuando el Señor nos salva, cuando nos levanta de la muerte espiritual en la que estábamos y nos trae a vida y a vida en abundancia. Cuando estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a su luz admirable. Así que hemos tratado de explicar a lo largo de las últimas clases que hemos tenido el concepto de salvación desde el punto de vista bíblico, y hace 8 días estuvimos hablando sobre el concepto de conversión. Yo espero que en este momento ustedes ya tengan claros estos conceptos, y si no es así, con toda confianza podemos volver a retomarlos o podemos buscar despejar las dudas que se hubieran quedado por ahí. Vamos a comenzar hoy por un módulo que es tremendamente importante también, fundamental en el sentido de que es el fundamento, de que es la base de nuestra fe. Vamos a comenzar con el módulo de Biblia y vamos a comenzar a hablar de qué es la Biblia, de qué son las Escrituras y qué deben de significar y qué significan para nosotros como cristianos las Escrituras, la Biblia. Nos va a llevar algunas semanas. Vamos a comenzar hoy a hablar de introducción a la Biblia. Después hablaremos un poquito más de lo que es el canon bíblico, y después hablaremos de lo que es el estudio inductivo de la Biblia, es decir, cómo estudiar la Biblia. Así que es mi oración que el Señor use estos recursos para que ustedes sean animados, para que ustedes sean estimulados, para seguir estudiando la palabra de Dios. Voy a compartir en este momento pantalla para poder poner una presentación en PowerPoint que yo he preparado aquí para esta clase. Así que esperemos solamente que la computadora la abra y bien, ahí estamos. Vamos a comenzar con esta clase de introducción a la Biblia, hablando de la organización de ella, de cómo está estructurada, de cómo está organizada la Biblia. Aquí tienen ustedes algunos de los contenidos que tiene este tema, que tal vez no lo concluyamos el día de hoy,
pero que este sería el contenido. Vamos a hablar de los nombres de la Biblia, de dónde viene el nombre y de qué otras maneras correctas, aparte de Biblia, le podemos decir. Hablaremos también de las dos divisiones mayores de la Biblia, es decir, de las dos grandes secciones que tienen. De las divisiones del Antiguo Testamento, cómo está dividido el Antiguo Testamento, de las divisiones del Nuevo Testamento, y estaremos hablando también de por qué la Biblia está organizada en capítulos y en versículos. Ese es el contenido de lo que vamos a estar viendo en estas clases, probablemente el día de hoy y tal vez el próximo domingo también. Bien, comencemos por la palabra, por los nombres de la Biblia. ¿Por qué la Biblia le llamamos Biblia? ¿Qué quiere decir la palabra Biblia? Bueno, viene del griego, que es biblion, y biblion es una palabra griega en plural, es un plural, el singular sería biblios, el plural es biblion. Y si es plural, entonces en castellano tendría que ser traducida como los libros. Y esto es correcto porque la Biblia no es un libro. Recuerden que no es un libro en singular, sino que es una colección de libros. La Biblia que nosotros usamos en nuestra iglesia, tiene 66 libros. Es decir, es una pequeña biblioteca o es una enorme biblioteca en el sentido de la trascendencia que tiene lo que está escrito en ella. Entonces, Biblia viene del griego biblion, que significa los libros. Hay otras formas, hay otras maneras en que nosotros nos podemos referir también a la Biblia, y dos de ellas muy usuales y que es correcto referirse a ella como tal, son las escrituras o los escritos. En Mateo capítulo 21, versículo 42, vamos a ver que hay una referencia ahí de parte del Señor Jesucristo, refiriéndose a la Biblia como las escrituras o los escritos. Entonces, es correcto también referirse a la Biblia con ese término, como las escrituras. Otro que también es muy común y que es muy frecuente que lo usemos y que por supuesto que es correcto, es referirse a ella como la palabra de Dios. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Estoy buscando, perdón, porque estoy buscando aquí en mi Biblia electrónica la referencia que viene ahí, que es Romanos 3:2, en esa carta del apóstol San Pablo a los romanos, les dice, está hablando en el contexto de que está tratando el tema de los judíos como parte del pueblo de Dios. Y dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Y se responde él mismo, es una pregunta retórica, en el versículo 2, mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios o la palabra misma de Dios, y se está refiriendo a la Biblia. Entonces, ahí tenemos tres formas bíblicas de referirnos a ella misma, como la Biblia, que quiere decir biblion, o viene de biblion, que quiere decir los libros. También nos podemos referir a ella como las escrituras o también como la palabra de Dios, ya que creemos que es totalmente la palabra de Dios. Bien, hay dos textos básicos que debemos de tenerlos presentes cuando hablamos de la Biblia. Y estos dos textos, miren, la Biblia es un libro que se explica a sí mismo
es un libro que se interpreta a sí mismo. En ese sentido, se dice que este tipo de escritos que a sí mismos se explican se llaman autocontenidos. La interpretación correcta de la Biblia está en la misma Biblia. Y hay estos dos textos que ustedes tienen ahora en su pantalla, se refieren a esto. El primero al que me voy a referir es segunda de Timoteo 3:16, a donde nos dice, yo lo he puesto ahí con letras rojas y subrayado, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí tenemos que detenernos algunos momentos para analizar lo que dice este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde la primera palabra en Génesis 1:1, que comienza con en, hasta la última palabra al final de Apocalipsis 22, que termina en amén, y por eso a veces decimos desde el en hasta el amén, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, ha sido inspirada por Dios, toda ella. No importa que hay partes que se nos hagan más fáciles de entender y otras partes más difíciles de entender, toda es palabra de Dios. Luego dice toda la escritura, ya quedamos en que la escritura es una forma de referirse a la Biblia, podríamos decir correctamente, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y ahí otra vez nos tenemos que detener en la palabra inspirada. La palabra que aquí se traduce como inspirada es la palabra theoneustos en griego, en el idioma original en que fue escrita segunda de Timoteo, theoneustos. Y theoneustos es una palabra que quiere decir soplado por Dios. Dios, neustos, soplar aire. Pudiéramos traducir literalmente y decir, toda la Biblia ha sido exhalada por Dios, ha sido soplada por Dios. Tenemos que entender el significado de este término, porque a veces cuando nosotros hablamos de inspiración, lo entendemos como este movimiento respiratorio de jalar aire. Hacer así, a veces así lo entendemos. Sin embargo, el significado de theoneustos es exactamente lo contrario, es exhalar, es soplar. Es decir, Dios exhaló su palabra al inspirar a varios hombres, a varios autores, para que escribieran esa palabra suya. Y luego nos dice para qué es útil. La Biblia es útil para enseñar, es útil para redarguir, es decir, para argumentar, es útil para corregir. Cuando algo se está desviando del camino, la palabra de Dios nos sirve para corregir aquello que se está desviando, y es útil para instruir en justicia, es decir, para instruir en las cosas buenas, en las cosas que están relacionadas con Dios. Si este libro, al que nosotros le llamamos Biblia o al que nos estamos refiriendo como Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces debería de ser parte fundamental en la vida de cualquier creyente en Dios, en la vida de cualquier creyente en Jesucristo. Por eso es que no es concebible que en alguna iglesia o que en algún movimiento o que en alguna denominación la Biblia se relegue a segundo término, o que pongamos a la Biblia a un lado y pongamos primero enseñanzas de hombres o doctrinas de hombres. Lo central en nuestra fe es lo que enseña la Escritura, es nuestra única norma de fe y nuestra única norma que es en las cosas relacionadas con Dios. Entonces, bueno, ese apartado es fundamental. Permítanme aquí hacer una pequeña pausa en este momento. Bien, hermanos, continuamos entonces. Voy a compartir nuevamente aquí pantalla y
vamos a continuar con esta clase. El segundo texto al que estaba yo haciendo referencia y que tiene que ver con la palabra de Dios está en 2 de Pedro 1:21, a donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, ¿qué nos enseña este texto que es importante que nosotros entendamos sobre la Biblia? Que la Biblia, cuando dice aquí la profecía, porque nunca la profecía está hablando en un término genérico, no solamente a la literatura profética, sino en relación a toda la escritura. Dice, nunca la escritura o nunca la palabra de Dios fue traída, y aquí subrayé la palabra traída y también la puse en rojo, porque su significado en griego de NGT es literalmente acarrear o traer algo, o como cuando nosotros cargamos algo y lo llevamos de un lugar a otro. Dice que no fue traída por voluntad humana, pero entendemos que la Biblia fue traída por Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dice, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquellos que Dios utilizó para escribir su palabra, dice, hablaron siendo otra vez inspirados, habiendo sido soplados por el Espíritu Santo. Entonces, en estos dos versículos, uno de 2 de Timoteo 3:16, el otro 1 de Pedro 1:21, tenemos un conocimiento fundamental que es importante que ustedes tengan presente cuando se acerquen a la escritura. Toda la Biblia, desde el principio al final, ha sido inspirada por Dios, ha sido soplada por Dios, no por voluntad humana. No hay ninguna parte de la escritura que haya sido traída por voluntad humana, sino fue Dios quien inspiró a través de su Santo Espíritu a algunos hombres, aquí los mencionan como los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, sigamos adelante con esta presentación. Permítanme un segundo nuevamente porque de repente se traba. Discúlpenme, la retomamos entonces en la siguiente diapositiva. Bien, pasemos a cómo está estructurada la Biblia. Las dos divisiones mayores de la Biblia, es decir, la Biblia la podemos considerar que está escrita en dos grandes secciones, en dos grandes partes. La primera de ella le llamamos Antiguo Testamento y la otra Nuevo Testamento. Es decir, son las dos divisiones mayores de la Escritura. Esta división no es inspirada, es decir, no es que Dios dijera, le llamarán a esta parte Antiguo Testamento, le llamarán a esta parte Nuevo Testamento. Esa división no podemos considerar que sea inspirada, aunque sí es natural, por lo que vamos a ir viendo, por lo que vamos a ir analizando. Se tiene que dividir de una manera natural en esas dos partes, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Pablo, incluso el apóstol Pablo, habla de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Buena parte de su enseñanza está centrada en este concepto de que Dios es un Dios de pactos y que podemos hablar de un antiguo pacto de Dios con su pueblo y de un nuevo pacto de Dios con su pueblo, que vamos a ver enseguida, vamos a ver en unos momentos, que equivale a hablar de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento.
algunos de los conocidos como padres de la iglesia, y aquí déjenme abrir un paréntesis solamente para que a algunos no les suene raro este término. A ver, históricamente sean conocidos como, o se les ha conocido con el término genérico de padres de la iglesia a algunos líderes importantes de la iglesia primitiva, que fue, digamos, que la generación que siguió a la generación de los apóstoles. Los apóstoles, incluyendo a los 12, los 12 menos Judas, por supuesto, que después fue sustituido por Matías. Estos 12 apóstoles, más Pablo, que también es considerado como apóstol de Jesucristo, fueron una generación que tal vez vivió hasta muy cerca del año 100 después de Cristo. Se cree que el último de los apóstoles en morir fue Juan, que murió probablemente en la isla de Patmos, en el destierro, en una isla que era una prisión, pero hasta ahí llegó esa generación. La siguiente generación o las siguientes generaciones, porque no se detiene en la generación inmediata después de los apóstoles, sino las siguientes generaciones de líderes que pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia, se les conoce como padres de la iglesia. Padres no en el sentido católico romano, en el que se usa la palabra para referirse a los sacerdotes católicos romanos. Padre en el sentido de fundador, de líder, de alguien que tuvo una influencia trascendente, importante en la historia de la iglesia. Y hay quienes hablan de los padres griegos y de los padres latinos. Bueno, ¿por qué les hago todo este gran paréntesis? Para explicar lo que dice este párrafo. Dice, los padres griegos, algunos de ellos, Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nisanceno, Juan Crisóstomo, en el siglo segundo, es decir, ya en los años 100 y pico, usaron esta misma terminología de antiguo pacto y nuevo pacto que Pablo comienza a usar en sus escritos. Y entonces vemos cómo la iglesia desde sus inicios comienza a referirse a esas dos partes de la escritura, a un antiguo pacto y a un nuevo pacto. Bien, ahora, ¿por qué si venimos hablando de antiguo pacto y nuevo pacto, luego cuando nos referimos a las dos grandes divisiones de la Biblia, hablamos de testamento? ¿Por qué decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué en la mayoría no la mayoría, creo que prácticamente en todas las ediciones de la Biblia viene una hojita que dice el Antiguo Testamento y otra después más adelante dice el Nuevo Testamento? ¿Por qué no dice el nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto? Bueno, es una cuestión que tiene que ver con traducciones de las palabras. A ver, la Biblia hebrea fue escrita en ese idioma. En hebreo, la inmensa mayoría del Antiguo Testamento está escrito, o Biblia hebrea, o Tanaj, está escrita en hebreo. Unas pequeñas partes solamente están escritas en arameo, pero principalmente es en hebreo. La primera vez que se hizo una traducción de la Tanaj, de la Biblia hebrea, a otro idioma diferente fue al griego, en una traducción que históricamente es conocida como la Septuaginta, que fue hecha en Alejandría, precisamente en esa ciudad de Egipto, fundada por Alejandro Magno y que por eso se llama Alejandría, se llamó Alejandría. Y en ese lugar fue hecha la primera traducción de la Tanaj, de la Biblia hebrea, a otro idioma, que en este caso fue el idioma griego. Bien, aquellos eruditos que hicieron esa primera traducción del hebreo al griego, cuando encontraron la palabra pacto, que en hebreo es berit, tuvieron que buscar cuál era la palabra en griego que más se adecuara a ese concepto de pacto
como está en la Biblia hebrea. Y la palabra que encontraron fue la palabra diateque en griego. Bien, cuando siglos después se hizo la primera traducción de la Biblia del griego al latín, que es la que conocemos como Vulgata Latina, fue la primera que se hizo, que la hizo Jerónimo. Bueno, Jerónimo también tuvo que batallar con la traducción de las palabras, y entonces la palabra que escogió, que encontró más adecuada para traducir el concepto de berit en hebreo o de diateque en griego, es la palabra latina testamentum. Y la palabra latina testamentum, cuando se traduce al español, cuando se hace en la traducción de la Biblia al español, se traduce como testamento. Testamento no en el sentido que nosotros le damos en nuestro idioma, en el idioma castellano, a donde generalmente los abogados hablan de testamento como un documento legal en el cual una persona establece cuál es su voluntad para después de que muera y a quién se le van a quedar sus bienes y todo lo demás. En ese sentido lo entendemos normalmente o en nuestro lenguaje cotidiano la palabra testamento. Sin embargo, aquí tiene el sentido que tiene en hebreo berit, que es pacto. Entonces, hubiera sido más correcto traducir la palabra como pacto en lugar de testamento, pero no vamos a cambiar eso porque además tiene también mucho sentido el significado de esta palabra. Entonces, solamente para aclarar por qué hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que sería exactamente lo mismo que hablar de Antiguo Pacto y de Nuevo Pacto. Bien, antes de pasar a las divisiones del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, déjenme decirles que el Antiguo Testamento abarca la historia sagrada desde el momento de la creación hasta antes del nacimiento del Mesías. De hecho, más precisamente, digamos que 400 años antes del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Jesucristo, se escribe el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Entonces, abarca toda esa historia. El Antiguo Testamento no nos habla de Jesucristo con este nombre, aunque sí nos habla mucho del Mesías desde el principio del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, en que se anuncia o se le anuncia a la mujer y se le anuncia a la serpiente que un día la simiente de la mujer, que nosotros sabemos que es Jesucristo, dice, te herirá a ti, Satanás, a ti, serpiente, en la cabeza. Y desde ahí, desde Génesis 3:15, se comienza a hablar del Mesías anunciado de parte de Dios, aunque no se menciona como Jesús, mucho menos como Jesucristo, como se le conocería después en el Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento, desde la creación hasta 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, cuando se termina de escribir Malaquías. Nuevo Testamento va a hablar a partir del nacimiento de Jesucristo hasta la revelación que nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo que nosotros estamos esperando todavía. Bien, entonces, ahora sí, vamos con las divisiones del Antiguo Testamento. Bueno, en nuestra Biblia, en la Biblia protestante, o digamos en la edición protestante evangélica de la Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ya vamos a explicar un poquito más adelante por qué hacemos este énfasis. Bien, la Biblia católico-romana, la Biblia que usa la Iglesia Católica de Roma, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son los mismos 39 que nosotros consideramos como libros inspirados de la Biblia, más 7 libros que se llaman deuterocanónicos, y que esta es la terminología incluso que la misma Iglesia Católico Romana
utilizó sobre todo en un principio. Deuterocanónicos quiere decir de un segundo canon o de un canon tardío. 7 libros que nosotros creemos que no son palabra inspirada de Dios, que son libros con un valor histórico, con un valor poético, con un valor de literatura, pero que no cumplen con los requisitos, con las características para ser considerados como inspirados por Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica de Roma sí los considera como tal. A eso se debe que haya esa diferencia en cuanto al número de libros. Bien, entonces para nosotros, Antiguo Testamento tiene 39 libros. Uno de los argumentos que más tomamos en cuenta de por qué hablamos solamente de 39 y no de 42 libros, es porque la Biblia, perdonen, porque la Biblia hebrea, el canon de la Biblia hebrea, el canon palestinense, es decir, el que se utilizaba en Palestina, en Jerusalén, en la región de Israel, incluye hasta la fecha todavía 22 libros. Y bueno, diremos, bueno, y si son 22, porque nosotros hablamos de 39, son los mismos 22 libros de la Biblia hebrea, de la Tanaj, los que nosotros consideramos como 39. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia en cuanto al número, en cuanto a la cantidad? Bueno, porque los libros dobles, como Samuel, que hay primero de Samuel, segundo de Samuel para nosotros, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, en la Tanaj son considerados como un solo libro. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué hay primero de Samuel y segundo de Samuel? Bueno, porque cuando no existían libros como los que nosotros tenemos de páginas y de hojas que vamos pasando, sino que eran rollos únicamente, era demasiado extenso para escribirlo en un solo rollo. Y entonces lo escribían en 2 rollos diferentes, en 2 grandes sí, rollos, esa es la palabra, 2 grandes pergaminos. Y por eso se hablaba de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, aunque en realidad eran un solo libro. Ya ahora que existe la imprenta y que los libros se pueden imprimir como los conocemos, ellos lo han conjuntado debidamente en un solo libro. Ahí hay una diferencia de número. Luego, los libros de Ruth y Jueces, que para nosotros son 2 libros diferentes, ellos los consideran como uno solo. Nehemías y Esdras, que también son historias muy relacionadas una con la otra, ellos lo consideran un solo libro. Jeremías y Lamentaciones, sabemos que Lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías, en realidad es un escrito del mismo profeta Jeremías, ellos lo consideran un solo libro. Y luego nosotros tenemos 12 profetas menores en nuestra Biblia, esos libritos que a veces nos da tanto trabajo encontrar y que comienza con Oseas, Habacuc, Abdías, Nahum, Sofonías, así hasta llegar a Malaquías. Son 12. Esos que para nosotros son 12 libros, en la Tanaj, en la Biblia hebrea, se consideran un solo libro que le llaman solamente profetas, los profetas menores, Entonces, a eso se debe la disparidad en cuanto al número de libros, pero coincide exactamente nuestro Antiguo Testamento con la Biblia hebrea o con la Tanaj. No se puede decir lo mismo de los 7 libros deuterocanónicos. Primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Sirácida, Sabidurías, algunas adiciones a Daniel y algunas adiciones a Esther, que no son canónicas ni forman parte de la Tanaj, no forman parte del canon palestinense de la Biblia hebrea. Bien, seguimos adelante y seguimos hablando de las divisiones del Antiguo Testamento. Los hebreos dividían su Biblia, o dividen todavía hasta la fecha, la Tanaj, en 3 partes únicamente,
que es la Torá, que es la ley que le fue dada a Moisés, Neviim, que quieren decir los profetas, y Ketubim, que quieren decir los escritos. Las siglas de estas tres palabras, Torá, Neviim, Ketubim, forman la palabra Tanakh, con K al final o con J al final como se escribe. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra Tanakh? Quiere decir la abreviatura de Torá, Neviim, Ketubim. Es decir, la ley, los profetas y los escritos. Es la división que tiene la Biblia hebrea. Bien, yo mencionaba hace un momento, estamos todavía dentro del tema del Antiguo Testamento, mencionaba los libros deuterocanónicos. Vale la pena detenerse un poco en esto, porque de repente a algunos hermanos les crea confusión o les crean intencionalmente confusión cuando les dicen, no, mira, la Biblia que ustedes utilizan está incompleta, porque le falta 7 libros que no tienen en el Antiguo Testamento. Así que está incompleta, no es una Biblia completa. Eso no es cierto, eso no corresponde a la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia o la traducción de la Biblia que usan en la Iglesia Católica Romana y la que usamos en las iglesias cristianas evangélicas? La única diferencia está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna diferencia. Usamos los mismos 27 libros que vamos a mencionar un poquito más adelante. En el Antiguo Testamento, ¿por qué existe una diferencia? Ellos tienen 46 libros y nosotros tenemos 39 por los libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico es una palabra también de origen griego que viene de deuteros, segundo, y canon, que quiere decir la norma, la regla, la lista de lo que constituye algo. Y en este sentido, deuterocanónico quiere decir segundo canon de la escritura, o segundo recuento de libros de la escritura. Eso es la palabra deuterocanónico. Ya les mencionaba que la Tanaj, la Biblia de los hebreos de Palestina, o como se le conoce muchas veces como el canon palestinense, no contenía a esos 7 libros de los que estoy haciendo referencia. ¿Dónde empieza la confusión y dónde empieza todo este borlote? Bueno, empieza en que en la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego no fue hecha en Palestina, fue hecha en Alejandría, en Egipto, por judíos que tenían muchas generaciones de ya no vivir en Palestina, de ya no vivir en Israel, para hablar más correctamente, en la tierra de Israel, que ya no vivían ahí. Ya eran mucho más griegos que judíos culturalmente hablando. Bueno, ellos hacen esta traducción de los escritos sagrados en Alejandría entre el año 280 y el año 100 antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Por qué se le llama a esta traducción la Septuaginta? Porque cierta tradición habla de que fueron 70 rabinos, que algunos dicen que eran 72 rabinos judíos, quienes vinieron, según la tradición nuevamente, de Palestina a hacer esta traducción. Lo cierto es que fue hecha en Alejandría y no en la tierra de Israel, y fue hecha entre los años 280 y 100 antes de Cristo. Y ellos agregan estos 7 libros que no habían sido considerados nunca como parte de la Tanaj, que no habían sido considerados nunca como inspirados. ¿Cuáles son? Primero de Macabeos, segundo de Macabeos, que son libros históricos principalmente, Judith, Baruch, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, así como adiciones, añadiduras que se le hicieron al libro de Esther y al libro de Daniel, y que en los libros originales no estaban contenidas. Entonces, estos libros siempre fueron considerados como aparte, como un poquito separados.
Déjenme decirles, porque creo que en la siguiente diapositiva no viene esto, que incluso en los primeros siglos de la iglesia cristiana, estos libros se consideraban como algo separado. Estaba el Antiguo Testamento con sus 39 libros o 22 libros para los hebreos, y estaban aparte estos 7 libros. Y así fue hasta el siglo XVI. Se consideraban como parte y estaba en cuestionamiento siempre su inspiración divina. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? En el siglo XVI se presenta la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, y en esa Reforma Protestante, Martín Lutero, junto con el resto de los reformadores, dijeron: no consideramos definitivamente que sea literatura inspirada. Viene la contrarreforma de parte de la Iglesia de Roma en el Concilio de Trento, en el mismo siglo XVI. Y entonces, más como una reacción antiprotestante, más como una reacción anti-Lutero, que como el resultado de un análisis lingüístico, teológico, bíblico, sino más bien como una reacción a: ustedes protestantes dicen que no son inspirados. Nosotros establecemos en este concilio de Trento, sí son inspirados. Y si alguien se dice católico, debe de aceptar que son inspirados, y entonces es hasta el siglo XVI que los incluyen oficialmente como parte del Antiguo Testamento. Los cristianos reformados afirmamos y creemos que no son literatura inspirada. Son literatura histórica, poética, útil, buena. No está prohibido el leerlos, no se prohíbe su lectura, pero no consideramos que sean parte de la Biblia, que sean parte de la palabra inspirada por Dios, por las razones que ya les he expuesto, que ya les he explicado. Bien, para su estudio y solamente para su estudio, nosotros dividimos el Antiguo Testamento en las siguientes partes. Hablamos del Pentateuco, coincidimos con la Tanaj, con la Biblia hebrea. Esa es la primera sección de la Biblia. El Pentateuco, penta quiere decir 5 libros o 5 rollos, es el significado de Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros que contienen la ley de Moisés. Ese es el Pentateuco. Luego hablamos de los libros históricos, que son desde primero de Samuel, segundo de Samuel, primero Reyes, segundo de Reyes. Ahorita vamos a ir viendo la lista, pero que son libros que hablan básicamente de historia del pueblo de Israel. Luego tenemos los libros poéticos. Bueno, los libros históricos son 12, los libros poéticos son 5. Son libros que es literatura escrita en forma de poesía. Es la palabra de Dios, pero escrita en forma de poesía. Ahorita vamos a ver también cuáles son esos. La siguiente sección son los profetas mayores. Otra vez 5 libros, 5 profetas mayores. Mayores porque mayores por la extensión de los libros, por lo extenso que son esos libros, y también por el alcance de las profecías que contienen, algunas de las cuales llegan hasta nuestra era y hasta lo que no ha sucedido todavía en nuestra época y que está todavía por venir. Y finalmente otra sección que le llamamos profetas menores, y que son 12 libros. ¿Por qué se les llama profetas menores? No porque sean menos importantes, son menos extensos. Es más, algunos de ellos en las ediciones modernas ocupan solamente una página y ahí está todo el libro. Abdías es uno de ellos, por ejemplo. Y también porque eran profecías más dirigidas a un tiempo o a una región específica o a un pueblo específico que Dios le estaba profetizando o estaba mandando un juicio sobre de ellos. Y por eso profetas menores. Bien, hermanos, aquí vamos a quedarnos por el tiempo. No quiero tomarme más tiempo del debido. Vamos a continuar el próximo domingo, si Dios lo permite, estudiando, continuando con el tema del Antiguo Testamento.
y comenzando por lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros que contienen la ley dada a Moisés. Así que aquí lo vamos a dejar. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, ya saben, como siempre, hermanos, si hay dudas, si hay preguntas, a través de nuestro grupo de WhatsApp, ustedes las pueden hacer, comentarios que tuvieran también, y ojalá que los hubiera. Con toda confianza, siéntanse en la libertad de escribir y de hacer las preguntas o tratar de despejar las dudas que pudieran tener. Vamos a orar para terminar esta clase. Padre amado, gracias te damos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, por esa palabra tuya que fue inspirada por ti mismo, Señor. Porque a través de esta revelación tuya, a través de este libro, tú nos has hablado todo lo que tú nos querías hablar. Todo aquello que tú has querido que nosotros sepamos sobre ti ha quedado plasmado en este libro. Muchas gracias, Señor, por permitirnos con toda libertad acercarnos a él. Gracias, bendito Dios. Prepara ahora nuestros corazones para el culto de adoración que comenzaremos en unos minutos. Gracias te damos. Despídenos en tu paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y preparémonos para el inicio de nuestro culto. Bendiciones.